Creo que aquí los que estuvimos en el módulo pasado, si alguien ingresó hoy, nada más me avisan. Creo que sí están todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, y se Ok, le escucha. ok. Ok, bueno muchachos, yo creo que vamos a dar inicio hoy ya. Eh, Básicamente, para que lo tengan en cuenta, bueno, igual sigue funcionando. Si tienen alguna consulta o duda, ya saben que me pueden escribir, ya sea por medio de la plataforma, que tenemos un lapso de 48 horas para responderles. Y bueno, si tienen alguna consulta sobre pagos y demás, eso es con relación al servicio al cliente. Eh, con respecto a los exámenes, si nada más quiero hacer énfasis en eso, ya les voy a mostrar una diapositiva para que lo tengan en cuenta. Me confirmen si pueden ver. Está como Sí. pegadillo hoy el internet mío, para que lo tengan ahí en cuenta. Eh, sí, está bastante pegado. Ok. Nada más vamos a centrarnos acá, ¿verdad? Que esto es como lo importante. En este caso, eh, el porcentaje o lo que equivale el examen ahora va a corresponder a un 25%. Esto es de aquí a que ustedes terminen los módulos, ¿verdad? De este técnico. En el módulo pasado tuvimos, bueno, un examen que era sobre la inducción, ¿verdad? Para que ustedes estuvieran en todas, por así decirlo, y tuvieran el conocimiento de la información que se les brindó. En ese caso fue el compañero Luis Fernando. Entonces, ahora, de igual manera, semana finalizada con la explicación, van a tener un examen habilitado, ¿verdad? En este caso van a ser 4 y cada uno va a tener un porcentaje o va a valer 25 puntos, o sea, un 25%, ¿verdad? Pues los puntos van a ser relativos, ¿verdad? Depende del examen que vayan a realizar, puede ser que solo tenga 10 puntos, pero igual forma ahí se les hace la conversión. Bueno, y si sacan un 100, ahí ustedes normalmente siempre les sale al final del examen cuánto obtuvieron de porcentaje, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Claramente, si se sacan un 100 en un examen, van a tener el 25% y así sucesivamente. No se asusten si en dado caso, este, bueno, tuvieron una nota baja, ya saben que pueden ir recuperando conforme van pasando las semanas, ¿verdad? Si ya ustedes dicen, uy, no, es que no presenté un examen por X o Y razón, ya sabe que va a tener un 75% pues, de la nota. Entonces, sí o sí se va a tener que sacar un 100, o si en un examen se sacó un 50, ¿verdad? Y ahí va a tener un 12.5 y así sucesivamente. Creo que, como siempre lo hemos mencionado, la plataforma de IPEA es bastante amigable, entonces, eh, pues a la hora de ustedes finalizar el examen,
van a tener siempre el porcentaje, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van haciendo la sumatoria de cada uno de esos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cada uno de los exámenes va a valer 25%. Eso es como una aclaración ahí de por si van a tener alguna duda más adelante. No se preocupen, como les vuelvo a decir, si en algún examen lo sacaron un poquito bajo, ya saben que pueden recuperar con la siguiente semana, con el siguiente examen y así sucesivamente, ¿verdad? Cada módulo equivale a un mes, entonces son 4 exámenes. ¿Qué más? Eso es como por una aclaración de los que tal vez en el primer módulo me podían escribir consultando ese tipo de cosas. Ya cuando finalicen todo el módulo, les van a salir la nota total, ¿verdad? De lo que obtuvieron con respecto a los exámenes. ¿Alguna duda, consulta con respecto a eso? ¿Verdad? Siempre es importante aclarar todo. ¿Dónde se puede ver la nota final? En la plataforma, ustedes van a ver lo que son las calificaciones. Entonces, bueno, ahí obviamente les va a salir lo del usuario de ustedes y, y ahí sale. Yo no sé si en el caso, bueno, del módulo pasado, si usted vio la nota final. No, es que no logré ver la nota final y me metí donde decía calificaciones y tampoco estaba desglosado. Dame un segundo para revisar, entonces. Vamos a ver. Introducción. Deme un segundo porque hoy mi internet ha estado fatal. Blanca Guzmán. Sí, bueno, de igual manera lo pasaste, Blanca, entonces relajada por ese punto. ¿Cuál sería el Me promedio? sale un 96, o sea, un 96%. Entonces, 96 de promedio, entonces. Sí, exacto. Listo, gracias. Con mucho gusto. Sí, de igual manera, ahí ustedes se pueden meter, igual como yo veo nada más las calificaciones totales de ustedes, entonces no es como que pueda irme como a ver cómo están, pero sí, o sea, ahí ustedes se meten en lo que son calificaciones, entonces se pueden fijar. Rey, si tenés alguna duda. No, disculpen. Tranquila. Bueno, vamos a iniciar entonces ya la clase. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí ya tienen el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es el mismo que se va a utilizar durante este técnico. Lo más seguro es que yo sea la profesora de ustedes todo este técnico. Creo que la semana pasada me habían consultado si seguía yo, la verdad no sabía. Entonces, pero sí, por cualquier cosita, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes tienen el contacto y por cualquier consulta, duda que les vaya a generar algo. En este módulo vamos a ver lo que es estadística. Me confirman si pueden ver, por favor. Sí, Sí, profe. ok. Entonces, Sí, todo bien.
vamos a iniciar. No quiero como que se asusten, ¿verdad? Obviamente ya aquí ya vamos a estar trabajando un poquito más con los números, ¿verdad? Que tengan relación a la ingeniería, pero y para eso uno les va a estar explicando paso a paso, ¿verdad? Hoy la clase es un poquito teórica, como para que ustedes tengan el conocimiento básico de todo lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, para que pues, no se asusten por esa parte, ¿ok? Tenemos que entender que la estadística va a ser la ciencia que nos va a permitir ya sea recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tener una decisión concreta, ¿verdad? Entonces, en la teoría que ahorita le estamos presentando es la estadística en general, ¿verdad? Es la ciencia que trata de la recopilación, la organización, la presentación, análisis e interpretaciones. Esto básicamente va a ser con las herramientas de histogramas y ¿cómo se llaman? Bueno, cuando uno monta las cositas en Excel, uno puede hacer los diagramas como para uno darse una idea y van a ser datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones muchísimo más efectiva, ¿verdad? Tenemos dos tipos de estadísticas. Más adelante, pues claramente vamos a expandir muchísimo más el conocimiento de esto, ¿verdad? Y la explicación. Pero eso es como para que ustedes se vayan dando una idea. Tenemos dos, que serían estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahí sí están viendo la diapositiva, muchachos. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos la estadística inferencial, ¿verdad? Que va a sacar las conclusiones de una muestra. Entonces, por ejemplo, vamos a proyectar fallas futuras de las máquinas según las observaciones que vayamos a obtener. Y la estadística descriptiva va a resumir y va a organizar los datos, ¿verdad? Los promedios de la producción diaria. Aquí ya está un poquito más explicado. La estadística inferencial va a proporcionar los métodos que van a comprender mejor los sistemas que van a producir los datos y haciendo uso de las leyes fundamentales de probabilidad, ¿verdad? Eso es con el fin de llegar a las conclusiones a partir de la información que se va a recolectar, como la recolección se va a dar como un pronóstico, una predicción, las deducciones, las probabilidades, las conclusiones del futuro, ¿verdad? Como les mencionaba. En forma de muestras o agrupaciones, también vamos a ver lo que son muestras y las agrupaciones, ¿verdad? Para que no se asusten. De observaciones, acopiando datos científicos de forma sistemática para aplicarlas en sus planeaciones y el descubrimiento de oportunidades de mejora, ¿verdad? De esto, como siempre se los he mencionado y también en la clase pasada, todo lo que un ingeniero lo que va a hacer es mejorar las cosas para bien, ¿verdad? Y tener claro, pues obviamente, lo que vamos a estar generando y estudiando. La estadística descriptiva, ¿verdad? Va a ser la referencia a la recolección, los análisis y la interpretación de todos los datos que vamos a obtener y va a buscar explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio, ¿verdad? Como les mencionaba, ya en este caso, pues vamos a ver un poquito de los números, siempre vamos a estar relacionados con números, ¿verdad? No se asusten, a veces uno decía, uy, no, es que yo prefiero estudiar tal cosa que no tenga números, pero para todo uno tiene que utilizar los números, entonces vamos a adquirir esa capacidad para manejarlos de una mejor manera. Esta estadística descriptiva es transversal, ¿verdad? Una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales y desde las ciencias de la salud hasta el control de la calidad. Denme un segundo, muchachos.
En este caso vamos a tener categorías estadísticas descriptivas, ¿verdad? Profe, Dime. me quería hacer una pregunta. ¿Usted envía las diapositivas en algún lado como material de apoyo? Las diapositivas están en la plataforma. No sé si ahorita la pueden ver. Esto es por un tema de que yo se los voy habilitando cada semana. Y el video que estoy haciendo ahorita, de igual manera va a estar en la plataforma. Siempre va a haber como el material de clase, que son como las diapositivas que yo estoy presentando en ese momento. Después van a ver el video que yo les subo y al final van a tener el examen. Si en dado caso yo les doy algún material, no sé, por ejemplo, un video o demás, yo se lo subo también ahí en la plataforma. Ok, está bien, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Deme un segundito. Bueno, vamos a tener las categorías estadística descriptiva, ¿verdad? Estas son las herramientas básicas que vamos a usar. Tenemos 3. En este caso son medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entonces, las medidas de tendencia central, bueno, son valores numéricos que van a localizar el centro de un conjunto. Básicamente ahí vamos a trabajar con las medias, con la mediana y la moda. También las medidas de dispersión, que miden la variabilidad que se encuentran entre los datos del experimento que vamos a realizar. Con esto lo vamos a obtener básicamente con el rango, con las variancias, con la desviación estándar. No se asusten, yo sé que ahorita tal vez no hayan escuchado varios de esos temas, pero conforme vayan pasando las semanas, vamos a estar viendo cada uno de esos. Y las medidas de posición se van a usar para describir la posición que tiene un valor de datos específicos en relación con el resto de datos, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar mucho lo que son los cuartiles. Tenemos la medición y la variabilidad, ¿verdad? Esto es un conjunto de datos que se va a esperar que exista cierta variación, ¿verdad? Uno de los objetivos primordiales del análisis estadístico es la medición de la variabilidad. Entonces, para tener claro, la medición se puede contar y medir, ¿verdad? Esto ahí vamos a asignar números a las características, ¿verdad? Y la variabilidad son los cambios en los valores de un parámetro o variable. Entonces, son los datos que nunca, o sea, la mayoría de veces no van a ser iguales. Y que ellos estén donde están los parámetros, ¿verdad? Denme un segundito, qué pena, es que me están escribiendo. Denme 5 minutos. Listo, muchachos, es que me vienen a dejar unas cosas y me están escribiendo. Ok, entonces, bueno, siguen viendo, ¿verdad? La pantalla, medición y variabilidad. Ya la medición es algo que se puede contar y la variabilidad, son los cambios de valores de un parámetro o variable, ¿verdad? Eso es más que todo va en conjunto.
Aquí, bueno, pues se les adjunta una imagen donde no lo vamos a ver ni lo van a tener en el examen, nada más como para que ustedes se den un ejemplo, ¿verdad? A la hora de producir los datos. Siempre vamos a tener una muestra, vamos a tener la población, vamos a tener los datos, que va a ser un análisis exploratorio de todos los datos, ya sea que uno recopile los datos de pasadas personas que hicieron la recolección de datos o hasta que uno mismo pues los vaya a generar, ¿verdad? Tenemos que estudiar las probabilidades y las inferencias que puede hacer los cambios en el problema. Entonces, tenemos lo que es la unidad estadística, ¿verdad? Es a quién se le va a realizar el estudio. Ahorita vamos a ver un poquito de ejemplos que les puede salir en los exámenes para que ustedes vayan familiarizando un poquito y a la hora de analizarlos, pues muchísimo mejor. Entonces, la unidad de estadística es a quien se le va a realizar el estudio, ¿verdad? Cada elemento observado que vamos a analizar, ¿verdad? Es como un ejemplo, una máquina o ya sea un operario. Tenemos lo que es la característica, que es lo que vamos a investigar en la unidad de estadística. Eso va de la mano. Entonces, la característica siempre va a estudiar lo que nos está dando la unidad de estadística, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a estar estudiando. Y la observación es lo que se va a observar o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Entonces, es un valor específico de la característica, ¿verdad? Ya sea tiempo, segundos, algún porcentaje que nos vayan a dar a nosotros para estudiar, ¿verdad? Esto, como todo, en base a la unidad de estadística, teniendo las características y la observación. En el examen entran ciertos aspectos, ¿verdad? Como todo de lo que yo les estoy explicando, para que no se asusten. Y también vamos a tener varios ejemplos muy similares a estos. En este caso, tenemos aquí 3 ejemplos, si no me equivoco, donde pues, obviamente me gustaría que ustedes también, con lo que les acabo de explicar, lo que es la unidad estadística, la característica de la observación, podamos ir haciéndolos para que ustedes también desarrollen ese conocimiento y ese análisis a la hora de que uno tenga un ejemplo. Aquí les voy a leer el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95,000 colones. Entonces, aquí me están preguntando que cuál es la unidad de estadística, la característica y la observación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que la unidad de estadística va a ser el elemento observado. La característica es lo que la unidad de estadística quiere pues, obtener, ¿verdad? El estudio que se va a hacer y la observación, que es un valor específico de la característica, ¿verdad? Es un resultado para que ustedes más o menos lo entiendan mejor. Entonces, aquí yo les hago la pregunta. Para ustedes, no importa si se equivocan, para eso es que uno lo va a explicar. Para ustedes, ¿qué sería en este caso la unidad de estadística, la característica y la observación? Recuerden que la unidad de estadística ya puede ser pues una máquina, una empresa, los operarios que vayamos a realizar. La unidad estadística no sería salario. No, más bien esa sería la característica. ¿La oficina gubernamental? Más o menos.
Ok, la oficina gubernamental, ¿qué es lo que quiere estudiar? ¿A qué personas quiere estudiar? A los ingenieros, ¿es? Sí, trabajadores A los, tra- industriales. a los trabajadores. Exacto, muy bien. Entonces ya ahora otro compañero nos dijo lo que es la característica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El salario semanal, ¿verdad? Entonces, ya tenemos unidades de estadística, que es los trabajadores industriales, la característica, que es el salario semanal, y para ustedes, ¿qué va a ser la observación? Serían los 95.000. Exacto. Entonces sería salario promedio, perdón, 95,000 colones. Entonces, ven, en el examen les pueden salir ese tipo de ejercicios, donde ustedes tienen que analizar lo que se les vayan a proponer y van a tener que elegir, si no me equivoco, es como un marque con X, ¿verdad? Entonces, si, ejemplo, en este caso ustedes ya marcaron que para característica era trabajadores industriales y al final era salario semanal, pues obviamente no va a ser, no van a poder poner dos temas en lo que le están pidiendo, ¿verdad? Entonces, tienen que poder analizarlo mejor, o sea, bien, para que no tengan ese tipo de pérdida de puntos. Entonces, bueno, ahí súper bien. Entonces, ves, aquí ya sale el ejemplo resuelto, que tenemos la unidad de estadística, que van a ser los trabajadores industriales, la característica, el salario semanal, y la observación, el salario promedio, 95,000 colones. Yo considero que pues la observación es un poquito más fácil de obtener porque básicamente es un valor, ¿verdad? Específico. Ya con respecto a la unidad y la característica, es como un juego de análisis para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Acá tenemos otro ejemplo, se los voy a leer y para que ustedes lo interpreten y lo analicen. Entonces, ejemplo número 2, dice así: el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos a lo que respecta a la puntualidad del pago y encontró que el 80% está al día. Entonces, de igual manera, pedimos la unidad de estadística, la característica y la observación. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la unidad de estadística? El estado de los préstamos. Sí, ajá, los préstamos, exacto. Uh-huh. Y como característica, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Los préstamos. Créditos Créditos personales. personales. Más o menos. La puntualidad. Puntualidad del pago. Muy bien, Los pagos. exacto. Y pues la observación, ¿verdad? ¿Cuál sería? El 80%. El 80%. Al día. Muy bien. ¿Ves? Entonces, lo analizaron súper bien. Entonces, ya más o menos se van guiando un poquito a la hora de que pues en el examen les vaya a salir algo así, ¿verdad? También para que ustedes no pierdan los puntos, analizarlo bien y aclararlo. Si ustedes en algún momento pues necesitan, no sé, como escribirlo o señalar, bueno, es que unidad de estadística es el elemento que voy a observar, la característica, lo que voy a estudiar de la unidad de estadística y la observación, sería genial, ¿verdad? Para que lo tengan ahí a mano. Tenemos el ejemplo número 3, ¿verdad? Bueno, aquí está el resuelto, ¿verdad? Que unidad de estadística van a ser los préstamos, la característica, la puntualidad del pago y la observación va a ser el 80%, súper bien. Y tenemos eso es un poquito como más de análisis, pero ahí está toda la respuesta. Entonces se los va a leer. Una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. Entonces, vamos a igual analizar la unidad de estadística, la característica y la observación. Para ustedes, ¿cuál sería la unidad de estadística? Los clientes. Súper La bien. satisfacción con la calidad, ¿no? Los clientes, en este caso sí serían los clientes, porque la fábrica, ¿qué es lo que va a observar? O sea, ¿qué es lo que va a estudiar?
Entonces, pongámoslo así. Entonces, la fábrica quiere conocer la satisfacción, ¿verdad?, que tienen los clientes. Entonces, en este caso sería la unidad de estadística, los clientes. La característica que va a estudiar con relación a los clientes es la satisfacción que tienen los clientes en la provincia de Alajuela, ¿verdad? Y la observación, ¿cuál dirían cuál dirían ustedes que sería? El 98%. 98%. Súper bien. Súper bien. Ok, muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto al ejemplo? Si quieren, nos devolvemos a explicar algún otro que les quedó a duda o seguimos. Todo está claro. Ok, súper bien. Vamos a ver. Bueno, y aquí está el ejemplo resuelto, ¿verdad? Que la unidad de estadística van a ser los clientes. La característica es lo que yo voy a estudiar, ¿verdad? A quién voy a estudiar, que en este caso serían los clientes. Y la observación que es un 98%. Bueno, seguimos con lo que... bueno, y aclaración, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, los ejemplos que van a tener en el examen básicamente son como estos, entonces para que tengan buena comprensión de lectura. Y obviamente lo que yo busco es que ustedes no pierdan puntillos ahí que tal vez vayan a necesitar, ¿verdad? Seguimos con la materia, ¿verdad? Como les decía, básicamente hoy es como un poquito de teoría, ya más adelante vamos viendo otras cosas. Vamos a ver lo que es la población, ¿verdad? Es un conjunto total de elementos a estudiar. Entonces, es el estudio que se le va a realizar a determinada área, personas, animales o cualquier dato que se quiera estudiar en su totalidad, ¿verdad? No es que la población nos vamos a referir a las personas, ¿verdad? También ver, no sé, ejemplo, cuántos animalitos están en adopción o qué área está sobrepoblada o demás. Entonces, para que sepan que va a ser un estudio que se le va a realizar a determinadas pues, áreas que nosotros queremos conocer un dato o tener un exacto promedio o exacto. Tenemos dos tipos, bueno, de población, ¿verdad? Que es finita e infinita. La finita tiene un número limitado de elementos, es un número que ustedes pueden decir, a 100 personas le vamos a hacer un estudio, a 50 personas le vamos a hacer un estudio, o solo a 10 personas le vamos a hacer una encuesta, ¿verdad? Entonces es un número limitado de elementos. Y como dice la palabra infinita, no va a tener no va a tener un número limitado de elementos, ¿verdad? Esto no se va a poder contar porque va a ser ilimitado y pues va a ser como una producción continua, ¿verdad? A ver cómo uno va generando los números o el ingreso de todos los proyectos. Tenemos las muestras, ¿verdad? Que es un subgrupo representativo de la población. Tenemos 3 tipos de muestras, que en este caso vamos a estudiar lo que es la aleatoria, la conveniencia y la intencional, ¿verdad? La aleatoria es cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la posibilidad de ser incluido en la muestra, ¿verdad? Este proceso también es llamado muestreo simple al azar. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de realizar las muestras, ¿verdad? Como les dije, se puede seleccionar a 20 personas, no necesariamente que todos sean, no sé, ejemplo, que a las 20 personas que les vamos a tomar las muestras van a ser ingenieros, ¿no? O sea, se puede tener ingenieros industriales, ingenieros civiles, doctores, enfermeras o así sucesivamente. La conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos a investigar. Ya en este caso, ¿verdad? Se va a seleccionar el tipo de muestras que yo necesito
a la hora de estudiar, ¿verdad? O de la investigación, ¿verdad? También se puede hacer, ejemplo, en una empresa que yo nada más necesite sacar un muestreo de el turno A, o sea, el turno de la mañana. Solo a ese equipo voy a hacerles un estudio, ¿verdad? Tal vez porque en los otros no me ha estado fallando nada, siento que ya vamos bien a la hora de sacar los productos y demás, pero en el equipo de la mañana hay un déficit ahí, entonces necesito hacer un muestreo de ver cómo está funcionando todo el equipo número 1, ¿verdad? O el de la mañana, o ya sea el de la mañana, o el de la tarde, o el de la noche. Y también tenemos el intencional, ¿verdad? Que se escoge las personas con experiencia y conocimiento con respecto a la población que se va a estudiar, ¿verdad? Entonces, ya en este sí vamos a elegir según un criterio técnico, ¿verdad? Se podría dar como ejemplo, ya a la hora de elegir a un estudio, vamos a elegir a las personas más experimentadas, los que tienen muchísimo más años, a la hora de realizar este tipo de muestras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 tipos: aleatoria, conveniencia e intencional. Ahora sí, ¿cuándo usar las muestras? Básicamente vamos a utilizarlas cuando la población es infinita o muy grande, ¿verdad? Cuando no se pueda medir del todo, cuando hay restricciones de tiempo, costo, cuando necesitamos la rapidez en la toma de decisiones, entonces se hace un muestreo rápido, ¿verdad? Bueno, ahí también cuando la población es finita, pero lo suficiente grande para que el estudio de todos los elementos no sea aconsejable, ¿verdad? En este caso es que sí podemos tener un aproximado de 100 personas, pero, perdón, cuando tenemos, sí, cuando el número es limitado, ¿verdad? Pero sí es bastante grande, porque pues el estudio va a ser bastante tedioso o grande, entonces no va a ser aconsejable. Cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada, de tamaño razonable, sería suficiente precisos para los fines prácticos. Básicamente, cuando uno hace una investigación, siempre va a tener que buscar pues, las muestras o a las personas que uno les va a realizar los estudios, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya ustedes van a saber cuándo es necesario un tipo de muestra. Tenemos los atributos, que son características que se observan, no se van a poder medir, ¿verdad? Ya sea un estado, si está bueno o malo, ¿verdad? Son las cualidades que se van a observar en determinado objeto o persona. Aquí tenemos un ejemplo que es si el estudiante es bueno, regular o malo, si la casa está amueblada o sin muebles, si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda, o si el empleado es bueno, muy bueno, excelente o regular. Entonces, básicamente es analizar un objeto o la persona y que sea un análisis básico, por así decirlo, ¿verdad? Que no conlleve mucho estudio. Bueno, vamos a hacer una encuesta. Fulanito de tal, ¿cómo lo ven? ¿Bueno, regular o malo? No, muy bueno. Ok, check. Fulanito de tal, ¿cómo está? Regular, bueno, ok. Entonces ahí usted va sucesivamente viendo los atributos. Es algo cerrado, bueno o malo. En este caso, si ustedes tuvieron una experiencia, no sé, ejemplo, en un hotel o servicio al cliente, ¿cómo lo dan? A veces, no sé si es como en Colby, que cuando uno va saliendo siempre hay como una pantallita, ¿cómo fue tu servicio al cliente? O ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, malo, regular. Entonces ese tipo de información siempre es bueno porque las empresas, ya sea esta o en otras, quieren saber cómo los clientes ven la experiencia, ¿verdad? Si la siguen recomendando o pues o demás, ¿verdad? Tenemos, pucha. Ok. Tenemos las variables, ¿verdad? Las variables se pueden medir con los números. Es una característica de interés y de estudio.
sobre cada elemento individual de una población o de la muestra. Tenemos dos tipos de variables, que son las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se dividen en continuas y discretas, y las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las variables cuantitativas continuas. Se miden, pueden tener decimales, ¿verdad? Son las que toman cualquier, valor dentro de un rasgo numérico determinado. Van a tener un valor decimal en cierto caso, ya sea edad, peso, talla, ¿verdad? Las variables cuantitativas discretas son las que toman solamente valores enteros, ya sea número de hijos, número de partos, número de hermanos. Las variables cuantitativas discretas son las que se pueden contar, ¿verdad? Cuando a veces hacen encuestas, se me fue el nombre, pero ¿cuántas personas viven en su casa? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cuántas personas padecen de diabetes? ¿Cuántas personas? Y así sucesivamente. Entonces son variables que uno puede tomar como un valor, ¿verdad? Y es un valor 1, 2, 3 o así sucesivamente, ¿verdad? Depende de lo que se vayan a estudiar. Tenemos las variables cualitativas, en este caso las escalas nominales, ¿verdad? Son las que no pueden asignar un orden a las categorías, ya sea color de ojos, sexo, profesión, presencia o ausencia de un factor de riesgo o enfermedad, ¿verdad? Son variables que no van a tener un orden. Ya sea pues en el área de trabajo, ¿verdad? Es la producción o la calidad, no significa que en una producción solo se pueden tener a hombres o solo se pueden tener a mujeres o tiene que ser equitativo, 50 y 50 y así sucesivamente, ¿verdad? Son cosas que uno no los puede determinar, ¿verdad? Y también tenemos las escalas ordinales, ¿verdad? Son las escalas utilizadas en las que representan una posición, clasificación, orden o jerarquía entre las categorías. Esto, pues, básicamente es cuando, no sé, ejemplo, usted tiene una llamada con Liberty y esta llamada ha sido grabada. Entonces, del 1 al 5, ¿cómo usted la recomienda? 1 siendo muy malo, 5 siendo extraordinario. Entonces, ese tipo de escalas ordinarias es la que uno va a dar. No quiere decir que solo de 1 al 5, ¿verdad? Pues claramente tenemos 1 muy malo, 2 normal, 3 no sé, se pudo hacer mejor, 4 espectacular y 5 extraordinario, ¿verdad? Entonces son respuestas que uno puede obtener o muestreos que uno va a obtener con relación a esa información. ¿Tienen alguna duda, consulta? No, seguimos. Entonces, vamos a estar viendo lo que son las fuentes de información. Las fuentes de información son las investigaciones y las estadísticas que se vayan a utilizar. Esto es con dos fines. El fin número 1 va a ser una investigación científica, ¿verdad? El propósito de conocer o mejorar el conocimiento de un fenómeno, de manera que pueda ser explicado, controlado y eventualmente hacer pronósticos acerca de él en situaciones específicas. Y la número 2 son con propósitos muchísimo más utilitarios, ¿verdad? Como son los de tomar las decisiones, ponerlas en práctica, calcularlas, tal como sucede con el campo de los negocios, de la administración y de las instituciones públicas y otras áreas de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, la fuente de información pues nos va a dar, valga la redundancia, ¿verdad?, la información que vayamos a necesitar para hacer análisis de mejora, ¿verdad?, hacia los trabajos y conocer, en dado caso, la satisfacción de los
de los clientes o también de los trabajadores. Vamos a ver dos tipos de información, que sería la primaria y la secundaria. Entonces, en este caso, la primaria va a ser recolectada directamente, va a ser una información que yo voy a recolectar, ya sea con encuestas, con llamadas, con correos, con formularios que yo les vaya a pedir, pero básicamente es lo que yo voy a obtener, ¿verdad? Son aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por ellos mismos, en este caso por cada una de las personas, y esas brindan mayor confiabilidad, ¿verdad?, que la información obtenida por las fuentes secundarias. Ya vamos a ver lo que son las fuentes secundarias. Además, estas fuentes proporcionan más detalle que las secundarias, ya que estas últimas pueden omitir información. Y la fuente de información secundaria ya son registros existentes. Entonces, la primaria es la que yo voy a realizar. La secundaria es la que yo voy a revisar de lo que mis compañeros ya hicieron, ¿verdad? Ya sea registros de mantenimiento, ya sean con reportes antiguos. Esta fuente, ¿verdad? Son aquellas que publican la información recopilada por otros. Esta fuente puede contener errores de transcripción al tomarse la información de la fuente primaria, ¿verdad? Entonces tenemos dos, primaria y secundaria. La primaria es la que ustedes van a recolectar y la secundaria es la que ustedes van a investigar de lo que ya otra persona obtuvo la información, ¿verdad? Tenemos lo que son la recolección de datos. Vamos a ver. Tenemos lo que son la recolección de datos. Siempre tenemos que determinar los pasos a seguir. En este caso son 4 pasos, ¿verdad? Que sería definir los objetivos de la investigación o del experimento que vamos a llevar, definir la variable y la población de interés a la cual vamos a investigar, definir los esquemas para recolectar y medir los datos, determinar las técnicas para realizar el análisis, ya sea descriptiva o inferencial, ¿verdad? Entonces, a la hora de nosotros hacer una recolección de datos, tenemos que tener esto en cuenta, esos 4 objetivos, ¿verdad?, para poder obtener un mejor resultado. A la hora de redactar los objetivos, vamos a tener 5 opciones importantes. Sí, 5 objetivos que son los importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el verbo en infinito, todo lo que termine en ar, ir, ¿verdad? El fenómeno. El fenómeno que vamos a investigar, el objetivo, cómo se va a lograr, ¿verdad? Tenemos que tener claro el objetivo en este caso, la acción, qué se va a hacer, cómo se va a aplicar y el lugar, dónde se va a realizar, cómo se va a aplicar y cuándo se va a aplicar, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes más o menos se guíen. Tengo entendido que para el examen hay algo similar, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan relacionarlo a la hora de que si en el examen les aparece. En este caso es investigar la razón del exceso de boletas por jumper. Básicamente son como las enagüitas que utilizan las chicas, ¿verdad? Mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática en el Colegio Técnico Profesional. Jesús Ocaña Rojas es un técnico profesional en Alajuela durante los próximos 3 meses del año 2023. Entonces, seguido con los objetivos a la hora de redactar, valga la redundancia, los objetivos, tenemos que identificar el verbo en infinito. En este caso, sería investigar, ¿verdad? El fenómeno, ¿qué se va a hacer?
que sería por qué hay tanto exceso de boletas a la hora de que las chicas utilicen los jumpers. El objeto, las muchachas que andan con el jumper, ¿verdad? La acción, ¿cómo vamos a obtener esa información? En este caso podría decir con una encuesta, ¿verdad? Bueno, en este caso está la encuesta, ¿verdad? Que se va a aplicar. Y el lugar donde se va a realizar esa encuesta. Entonces ya tenemos que va a ser en el técnico profesional Jesús Ocaña Rojas. ¿Por cuánto tiempo? Durante los próximos 3 meses del año 2023. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta con respecto a este objetivo? No, profe. Súper bien. Todo bien. Ok. Sí, hoy la clase es un poquito como más cortita. Ya, de hecho, ya casi terminamos. A la hora de definir la población objetivo, ¿verdad? Vamos a tener varios ítems que va a ser el género, la ubicación, el rango de edades, la cantidad o porcentaje de afectados, la etnia. Ahora, antes se daba mucho que, la población estaba muy marcada de personas de color y las personas blancas y demás, pero ahora como conforme fue pasando el tiempo, ya se hubo como más relación, ¿verdad? En todo ese tipo de cosas, pero siempre está ahí presente. Nivel socioeconómico, ¿verdad? Los rangos de ingreso mensual y los niveles de estudio. Entonces, eso básicamente es como información que ustedes podrían tener, ¿verdad? A la hora de definir la población, ¿verdad? Que es un grupo de personas, elementos o cosas sobre las que se quiere obtener información, ¿verdad? Básicamente cuando uno está haciendo un estudio de trabajo o cuando uno va a investigar algo, claramente uno tiene que tener un objetivo claro a la hora de realizarlo. No es como, bueno, voy a investigar por qué, no sé, todos ahora tienen perritos. Entonces, ahora, ¿por qué se da esa tendencia de que todos tengan perritos? ¿Por qué la compañía? A la hora de hacer un muestreo, ¿a quiénes voy a consultar? Si a menores de 18 años o a mayores de 18 a 35 años y así sucesivamente. Entonces, siempre uno tiene que tener eso en claro, ¿verdad? Va a permitir delimitar el estudio y va a enfocar los esfuerzos de recolección de datos, ¿verdad? Tenemos también lo que son los métodos de recolección de datos. Son las formas o técnicas utilizadas para obtener información. En este caso tenemos la observación, la entrevista telefónica, el correo y el registro. Entonces vamos a ver un poquito de cada una. La observación es un registro directamente, ¿verdad? Que me va a dar el comportamiento o los procesos. Entonces, es cuando los datos son recopilados por un investigador, observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recuperar sus observaciones. Este puede observar tiempos de trabajo en planta, cuánto tiempo les van a dedicar a realizar algún producto. Entonces, yo voy a estar observando cuánto tiempo van a estar invirtiendo a la hora de hacer, no sé, ensamblar algún chip o algún producto médico o demás, ¿verdad? La entrevista van a ser conversaciones estructuradas o semiestructuradas, ya sea entrevistar al jefe de producción, entrevistar a los compañeros, todo esto con el fin de obtener información que sea necesaria, ¿verdad? La entrevista telefónica, bueno, se realiza por teléfono, ¿verdad? Claramente. Van a ser preguntas directas que pueden ser abiertas o cerradas. En este caso, se da que, pues, como no estamos haciendo la entrevista presencial, se puede dar que
que a uno le den datos erróneos, ¿verdad? Entonces, tiene su beneficio, pero también tiene sus contras a la hora de obtener algún resultado, ¿verdad? Ventajas como va a ahorrarme tiempo en los costos de traslado, va a ser accesible para las personas que no puedan asistir a entrevistar a las personas y, como les comentaba, va a limitar el tiempo y la profundidad a la hora de realizar una encuesta o difícil captar algún lenguaje verbal, ¿verdad? También tenemos lo que son los correos, ¿verdad? Se envía un cuestionario estructurado por correo físico o electrónico, esperando que el destinario lo responda. Entonces, eso es básicamente que usted confíe en la persona a la que usted le quiere hacer una entrevista. En mi caso, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo un trabajo en la universidad, entonces tengo que hacer un formulario. Entonces, la satisfacción de, no sé, por ejemplo, porque para mí es más fácil que yo ir a estar entrevistando cada una de las personas. Entonces, ¿qué hago yo? Monto un formulario por correo, ¿verdad? Google Form, y se lo envío a las personas. Entonces, obviamente va a ser una encuesta, por así decirlo, abierto, donde no voy a delimitar a las personas que vayan a contestar, para obtener información, ya sea del trabajo que ustedes estén haciendo. En mi caso ahorita, porque estoy haciendo un trabajo universitario, entonces necesito obtener información de satisfacción con servicio al cliente de unos talleres. Entonces, para mí es más fácil yo enviar el correo, doy un tiempo límite, que sería una semana, y estoy consciente que no todo el mundo los va a poder, no va a poder dedicar el tiempo, entonces pongo un límite. Bueno, necesito sí o sí por lo menos 20 personas que me contesten el correo, ¿verdad? Entonces, como ventaja, va a tener un bajo costo, ¿verdad? Se puede llegar a muchas personas. Como desventaja, claramente una baja tasa de respuesta, y no se puede garantizar que se entiendan bien cada pregunta, ¿verdad? A veces uno plantea alguna pregunta y las personas pues no lo piensan a como uno lo esté pensando, ¿verdad? Y tenemos el registro. Va a utilizar documentos ya existentes, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, que serían como archivos, bases de datos o informes, como fuentes de datos a la hora de generar la investigación. Como ventajas, tenemos información que ya está disponible, ¿verdad? Y sistematizada, perdón, útil para estudios históricos de tendencias, ¿verdad? A la hora de que uno vaya a realizar una investigación. Antes se daba mucho que, pues obviamente uno investigaba con los libros, ahora básicamente se pone ahí en Google historia de tal cosa. Entonces ahí usted empieza a obtener información. Como desventaja puede ser que esté desactualizado, y eso va a depender mucho de la calidad del registro original, ¿verdad? Ahora se da mucho que ponen por poner cosas, pero siempre hay que estar seguros de que sea una fuente confiable, ¿verdad? Y esto sería por el día de hoy, muchachos, que básicamente, como les comentaba, es muy teórico, para que ustedes estén familiarizados desde un inicio lo que son los objetivos y los conceptos, ¿verdad? Para que más adelante no tengan alguna duda o que no sepan lo que es lo que vamos a estar viendo en este módulo, que es un módulo de estadística, es un módulo que todo este mes vamos a estar viendo números, vamos a estar realizando, no investigaciones, pero sí análisis de ciertos casos, para que ustedes tengan esa herramienta a mano, ¿verdad? Y ese conocimiento. No sé si alguno tiene alguna duda. Como les dije, la clase de hoy iba a ser como un poquito corta, pero traté de abarcar y de explicarle como todo, para que lo tengan ahí a mano a la hora de realizar los exámenes.
Todo claro, profe. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Entonces, de igual manera, les vuelvo a recordar, van a decir que qué profe más necia, pero es porque yo sé que en ciertos momentos tienen esas dudas. El examen va a estar habilitado una semana. Ya ustedes saben cómo funciona. A la hora de que ustedes ingresen al examen van a tener 3 horas. Lean bien, analicen bien. Si ya van a iniciar el examen, pues tengan el compromiso de sentarse, ¿verdad? Y realizarlo, no lo dejen para el último día. Yo entiendo que aquí todos trabajamos, pero sacar un ratito. Ya vieron que en el módulo 1 tal vez no duraban más de 3 horas o menos de 3 horas. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir tanto en la plataforma o si ya es una duda urgente, pues por medio de WhatsApp. Tal vez no le responda inmediato, pero trataré de tener el teléfono a mano por si tienen alguna duda. Entonces ya saben, este es el primer módulo, bueno, esa es la primera clase. Para esa clase van a tener un examen, equivale a 25% de la nota final. Y creo que estaríamos por el día de hoy. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Lindo día. Gracias. Gracias, profe, que tenga linda tarde y un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Profe, Dime. es que no lo escuché bien. Este examen es el que va a valer 25% para la nota. Sí, en realidad, los 4 exámenes, tienen un porcentaje de 25%. Ah, ok. No sé si se conectó cuando lo expliqué, pero en el módulo pasado estaba un poquito dividido, ¿verdad? Pero ya en ese examen cada semana tiene un porcentaje de 25%. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno. Claro, una consulta. Dime. Es que eres que, bueno, estos sábados a mí se me están complicando un poquillo. Bueno, los últimos 2 creo que de este mes. Igual yo puedo conectarme obviamente a las clases grabadas y todo, pero eso me afectaría, digamos, a nivel del curso. No, en realidad recuerde que las clases, ya que usted lo tome presencial, que en este caso es que usted se conecte como hoy, o asincrónico, ¿verdad? Que usted vea la clase que yo suba. Entonces, básicamente, ya usted sabe que, bueno, ahorita terminamos la clase sí hoy temprano, pero es porque la materia se da para que se termine temprano, pero a la hora que usted se pueda conectar durante esa semana, ¿verdad? Y que tenga presente que el examen va a estar habilitado una semana, usted se conecte, vea la clase y ya realice el examen. Por eso no hay problema. Usted se puede acomodar el día que usted pueda. Yo siempre me voy a conectar los sábados, pero si usted por A o por B no puede, entonces se conecta a ver la clase, ¿verdad? Nada más, ahí está el link siempre. Ah, bueno, sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Cualquier consulta me escriben. Muchísimas gracias. Chao.